Los medium, también conocidos como espiritistas, son personas que afirman actuar como intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus o entidades que están en otros planos de existencia. Según definiciones tradicionales, un medio es una persona que oficia de mediador o mediadora entre almas errantes o espíritus desencarnados. Y eso también implica que podría hacerlo con seres vivos. Vamos a ver este misterio. Buenas noches y bienvenidos al episodio 205. Hoy tenemos un programa muy interesante, propuesto acá por nuestra fiel asistente, Lola. ¿Dónde está Lola? Lola Margot. Ah, no. Bueno, Presente, presente. presente, dice presente. ¿Qué son los medios? Bueno, son fenómenos paranormales, percepción extrasensorial, un viaje entre la creencia y la ciencia e investigación criminal. Bueno, todo eso está metido. Exploraremos todos los conceptos fundamentales como la mediumnidad que existe, evidencias, aciertos y aplicaciones prácticas en la resolución de los crímenes. Un medium es una persona que oficia de mediadora entre almas errantes o espíritus desencarnados, o seres humanos vivos encarnados, y la palabra medium proviene del latín medio, que se refiere a una persona capaz de actuar de intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual. Así que hay una serie de aspectos que un medium tiene que tener, ¿no? Un medium debe tener, ¿no? Y existen varios tipos de medium. Tenemos los mentales, aquellos que utilizan la clarividencia o la clareaudiencia psicométrica. Ya sabemos, por ejemplo, uno de los medios de ese tipo fue Benjamín Solari Parravicini, ¿no? Y los físicos, estos son capaces de producir fenómenos materiales como movimientos de objetos y sonidos. Ahí estamos hablando de otro plano astral del cual tienen control. Los medium también de efectos físicos son particularmente aptos para producir fenómenos materiales como movimientos de cuerpos inertes y ruidos que pueden ser proyectados. ¿Cómo logran conectar con otros planos? Es un enigma enorme, ¿no? La conexión se dice que nacen o adquieren esa particularidad. Hay dos aspectos. Hay personas que han pasado una experiencia cercana a la muerte y adquieren de improviso esa habilidad, mientras que hay personas que nacen con esa habilidad desde siempre, ¿no? Entonces, hay dos vertientes. La conexión de los medios con otros planos, como el astral, el espiritual, y el de los difuntos se basa en prácticas espiritistas y no en métodos científicos. Generalmente entran en estados alterados de conciencia para facilitar ese contacto, esa transmisión entre planos. Hay métodos comunes. En primer lugar tenemos pues el trance o canalización. Es cuando el medium entra en un estado hipnótico o meditativo profundo, partiendo de que un espíritu tome el control de su cuerpo y su mente para poder hablar o escribir o describir algún fenómeno. También tenemos la clarividencia o claraudiencia. Son estas cuando perciben imágenes, sonidos o sensaciones de entidades no físicas conectándose con planos superiores de existencia. Tenemos también las sesiones guiadas, que es cuando usan herramientas como tableros Ouija o cristales o bolas de cristales o meditaciones para invocar presencias. Por ejemplo, los medios espirituales explican que logran esto al alinear energías con vibraciones más elevadas que a menudo tienen entornos más calmados. También hay otros que usan círculos de oración. Hay otro también tipo de métodos llamados contacto emocional. Muchos relatan conectar con seres queridos fallecidos a través de emociones intensas como el duelo, que actúa como una puerta entre esos planos. En cuanto al tema de las evidencias científicas, existe una perspectiva histórica a lo largo de la historia que han
presentado diversas pruebas como evidencias científicas irrefutables. Más adelante veremos el tema de los clarividentes, por supuesto. Yo veo esa serie en Discovery Channel, es súper interesante cómo han podido estos detectives psíquicos resolver pues casos increíbles, ¿no? Por un tema de derecho de autor no vamos a pasar esos videos, pero sí los he visto y son verdaderamente alucinantes, son reales, ¿eh? Y esos casos notables pues incluyen las levitaciones, como el de Daniel Douglas, que lo vamos a decir más adelante, y las demostraciones como el medium de Evi Carrier, que fueron ampliamente documentados. También en Rusia ha habido otro tipo de evidencias. Y sigue, ¿no? Hay una evidencia desde el punto de vista actual. La parapsicología considera que en parte es una pseudociencia. En parte, porque no puede explicar muchos fenómenos. Ha intentado aplicar métodos científicos al estudio de fenómenos paranormales. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la investigación con los proclamados psíquicos es desafiante, ya que los experimentos son inútiles a menos que se pueda repetir. Y en el caso de esto no es casi siempre, por tratarse de otras dimensiones, no se puede repetir o no se puede aplicar a una persona que no tenga este don. ¿Tiene algún basamento científico esta actividad? Bueno, acá hablamos del término la mediumnidad. Es considerada por la ciencia mainstream como una pseudociencia, sin evidencia reproducible, la que respalde de manera concluyente los estudios que se realizan, específicamente en parapsicología, como el Instituto Wimbrish ha reportado resultados significativos en pruebas controladas donde los medios obtuvieron una información precisa sobre difuntos desconocidos que para ellos no tenían ningún contacto, superando el azar en un 80%. Y en algunos casos, como el caso del experimento del 18 de noviembre de 2001, llegaron a un 99% de acierto. Investigadores pioneros en el siglo XIX como William James y los modernos neurólogos han explorado fenómenos como la telepatía o las alucinaciones inducidas, confirmando que el cerebro puede generar experiencias vívidas similares a contactos espirituales trascendientes al cuerpo. ¿Qué tan eficientes son estas experiencias? La eficiencia de los medios es altamente subjetiva y depende del contexto. Para muchos consultantes proporcionan consuelo emocional, pero también podría hablarse de un efecto placebo, con tasas de aciertos reportadas de entre 60 y 70% en sesiones no controladas. Existen también los denominados estudios de triple ciego, donde ni el medium ni el evaluador saben detalles. Y estos muestran resultados mixtos. Algunos superan el 50% de precisión, que es mejor que el azar, pero otros no. Dentro de los grandes medios de la historia, tenemos los más reconocidos, que algunos nosotros hemos tratado acá en Cruda Realidad. En primer lugar, pues tenemos a Chico Xavier, ¿no? Considerado el mayor medium brasilero, psicógrafo, con más de 400 publicaciones en libros y realizó obras de caridad masivas, ¿no? En otro lugar también tenemos a John Edwards, famoso por las lecturas televisivas en un tour mundial que ha conectado con miles de audiencias. Tenemos el caso también de T. Tyler Henry, le llaman el medium de Hollywood porque tiene una lista de celebridades donde ha realizado el reality show sobre eso, acertando y haciendo llorar a algunas celebridades, hablando de sus vidas pasadas. Pero también está Alison Dubois, que inspiró la serie Medium, conocida por resolver casos policiales intuitivos, ¿no? El caso de Moni Vidente es una cubana, no tengo fotos de ella, predicciones, dicen que es una mujer morena, hacía unas predicciones virales en televisión y famosa por los aciertos en la política y sobre todo en desastres naturales. Marilyn Rosner, exploradora de la muerte, fundó unos institutos de investigación mediúnica donde era capaz de acertar con más de un 70% las preguntas que se le hacían a los familiares de los difuntos. Caso de Jean Dixon, predijo el asesinato de John F. Kennedy y fue después la asesora espiritual de varios presidentes que siguieron a Kennedy. Michael Lizarralde es una medium española
contemporánea de los casos de contacto familiar que han impactado en audiencia. Sobre todo se dedicaba a conectar personas durante la dictadura de Franco que habían sido separadas, y ella decía si estaba vivo o muerto la persona, y esta persona la podía encontrar en tal cosa, con casi un 80% de acierto. Bueno, entonces también le hemos visto a Edgar Cayce, el profeta durmiente. La hemos tratado ese tema acá. Canalizó curas y profecías en trance se calcula a más de 9.000 personas. Y cerrando la lista tenemos a Madame Blavatsky, una rusa ya fallecida en el siglo XIX, fundadora de la vertiente teosofía que incluyó el esoterismo moderno. De esta persona después seguirían unas sucesoras capaces de tener influencia sobre objetos físicos, ¿no? Hay también 10 casos virales que han intervenido, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de Jane Dixon, que produjo el asesinato 8 meses antes y lo publicó en una revista, y él dijo que lo habían guiado unos espíritus y que hicieran algo, pero obviamente ya era el destino del presidente. El caso de Etta Smith es un medium que ayudó a la policía a encontrar restos de una víctima de homicidio cubierto en documentales y en el podcast virales. La desaparición de Madeleine McCann en el 2007, donde varios medium a manera de un talk show se pusieron a ver cómo podrían encontrar a esta persona, y Alonso Dubois fue la que más acertó en pistas, teniendo una visión, y después otro medium holandés también llegó a dar pistas para encontrar el cuerpo de Madeleine. Tenemos el caso de las lecturas de Tyler Henry en el 2016 con su show Hollywood Medium, que conectó a celebridades como Alan Tudyk con su difunto padre y su difunta madre, con millones de espectadores. Caso de Laura Bayerly, una medium que dio pistas precisas y años precisos, donde la policía pudo resolver un crimen que se popularizó mucho en Instagram y TikTok. Ya ni decir del chico Javier, pues que él hizo un montón de psicografías que predijeron eventos políticos, libros y documentales con millones de vistas en YouTube. La intervención de John Edward en las lecturas post-ataques conectando víctimas de su tour se volvió viral en la televisión, ayudando a miles emocionalmente. El caso de Valerie Afanador es una vidente colombiana que dio detalles acerca del asesinato de una tal Alexandra Tech, y estos detalles incluían unas cosas verdaderamente alucinantes que involucraban a sus propios familiares que habían sido descartados como sospechosos. Sección de la parte de Michael Lizarralde, es de madre mexicana. Es muy curiosa. Él relata que se cayó a un pozo y se ahogó y fue declarado muerto por más de 20 minutos, y de la nada regresó, y cuando regresó tuvo ese don. ¿Cuál es el mayor acierto? Bueno, vio la pandemia mundial en el año 2000 y lo relató y dijo que había millones que morirían, y eso no era conocido en ninguna parte, ¿no? Estos casos destacan el impacto cultural, pero también recuerda que muchos se explican por coincidencia y sugestión. Obviamente, sí, obviamente hay otros más que por un tema de tiempo no lo vamos a ver, y vamos de frente al tema de la crítica, porque hay que ver un tema de esto de crítica. Hay muchos charlatanes en este campo, y hay verdaderamente muchos aciertos, ¿no? Muchos científicos proponen que los fenómenos atribuidos a la mediumnidad pueden explicarse por procesos psicológicos y neurológicos. No existe una evidencia científica concluyente de que fantasmas o espíritus ayuden en el plano, en los planos, y lo que existe son fotos pixeladas o psicofonías que carecen de rigor metodológico. Sin embargo, sí existen aciertos documentados. Algunos medios han demostrado predicciones que varían desde lo bastante vago hasta lo extremadamente detallado y preciso. El caso de Jane Dixon, una famosa astróloga y medium estadounidense, es celebrada por sus predicciones precisas, particularmente concernientes a los presidentes de Estados Unidos. La literatura parapsicológica
contiene numerosos casos documentados, aunque su validez científica es debatida. La existencia de medium que predicen el futuro se explica por la necesidad humana de tener cierto grado de control sobre el futuro o necesitar información de las personas que ya han partido. Sin embargo, hay esta clarividencia detectivesca que existe y es aceptada por muchos cuerpos policiales, ¿no? Y se refiere a la aplicación de la percepción extrasensorial en la resolución de crímenes y casos policiales. Este don de la mediumnidad va mucho más allá de lo que solemos imaginar, incluyendo la capacidad de canalizar información útil para investigadores. Como les digo, yo les recomiendo la serie, la pueden encontrar algunos episodios en YouTube, que se llama Clarividentes, y son casos reales, salen detectives reales diciendo, oye, yo no creía nada, y esta medium me llevó a un resultado increíble, no una, no dos, cientos de casos, ¿no? Uno de los casos más saltantes son el caso de Laura Bayerly, también se vio en la serie Clarividentes, ¿no? Que es un crimen real que supuestamente fue resuelto por una medium que dio con la solución del caso después de que muchos años pasaran con la policía sin ningún sospechoso. En este caso se ha convertido en uno de los ejemplos más citados de la clarividencia aplicada a la investigación criminal. ¿Qué fue que había pasado? Resulta que su nieto adolescente, la había asesinado porque quería la herencia, y eso nadie lo sospechaba, y estamos hablando de un nieto de 14 años. Entonces, ¿quién iba a sospechar que un joven podía tener tal ambición? No había ninguna, y lo que llevó a cabo es que esta clarividente dijo que en su ático encontrarían las pruebas y el arma homicida, ¿no? Y así fue. Encontraron la tarjeta de conducir de Laura junto con un puñal, y estaba ensangrentado, y eso fue en el año 1997. Después, posteriormente, pruebas del ADN se encontrarían que estaba la sangre del nieto y la sangre de la abuela, con lo cual eso es imposible que alguien, nadie sabía esto, solamente el criminal, ¿no? En cuanto a la evaluación científica, la investigación sobre el uso de los psíquicos en casos policiales en muy pocos casos ha sido verificada, pero en ningún caso los científicos la verifican. Estudios evaluativos han concluido que los métodos de clarividencia detectivesca carecen de rigor metodológico por ser considerados evidencia válida en procesos judiciales, ¿no? Existe también la ciencia que propone que muchos fenómenos atribuidos a la mediunidad o percepción extrasensorial pueden explicarse por procesos psicológicos o neurológicos conocidos. Es siempre la necesidad del ser humano de tener algún tipo de control que explica parcialmente la persistencia y la búsqueda para ir dando pistas psíquicas para este medium, para que le vaya diciendo cosas. Por supuesto que hay una ética en la mediunidad. El estudio sistemático de la mediunidad busca indicar los medios de desarrollar esta facultad de manera responsable, considerando las disposiciones individuales de cada persona. La práctica ética requiere distinguir entre genuina ayuda y explotación de la vulnerabilidad humana. Por eso le digo, hay muchos charlatanes que solamente vienen a cobrar y a abusar de la necesidad de esta persona por querer información, le inventan cualquier cosa. Sin embargo, estos detectives psíquicos, muchos de ellos no cobran y simplemente lo hacen y sufren en carne propia los dolores de la víctima, ¿no? A la luz de los nuevos datos sobre el mecanismo cerebral de los medios, resulta imposible determinar científicamente si las comunicaciones atribuidas a estos espíritus son reales o productos de procesos neurológicos. Al hacerse el escáner y las tomografías, se encuentran que los medios tienen cerebros normales y trabajan su ritmo electroquímico igual que una persona común. Así que la investigación continúa, pero con estándares metodológicos más rigurosos que en el pasado. El análisis de la evidencia empírica subyacente a la creencia en fenómenos paranormales muestra resultados inconsistentes desde la perspectiva científica. Las pruebas presentadas como evidencias científicas irrefutables han sido cuestionadas por la comunidad científica por falta de replicabilidad. Bueno, obvio, pues porque es algo muy complicado
de poder probar. Y al igual que estas experiencias cercanas a la muerte, le tienen que pasar a la persona. La mediunidad, clarividencia y fenómenos paranormales representan un campo complejo donde se intersectan creencias, ciencia y misterio. Mientras algunos casos, como el de Laura Bareilles, generan interés para la ciencia, esta misma exige evidencia reproducible y metodología rigurosa. El diálogo entre el escepticismo y la apertura mental sigue siendo fundamental para comprender estos fenómenos humanos. No quería terminar sin añadir a esta lista de medium uno de los más famosos en Argentina, que es Benjamín Solari Parravicini. Esta clase de medium, que es el psicográfico, pudo predecir muchos eventos, y no es como nos trabamos con algo vago, sino que él dibujaba y efectivamente quedaba el dibujo muy similar al evento posterior. Bueno, no podemos pasar en este momento todos los videos, los vamos a pasar en interno, porque tienen derechos de autor. Espero que le haya dado algún atisbo de lo que es un medio. Buenas noches.